Quiero dejarles saber un par de anuncios nada más en esta noche. El primero tiene que ver con nuestro fin de semana que vamos a tener con el ministerio Come Reason, que es un estudio, un seminario de 2 días, el viernes 11 de mayo y el sábado, 12 de mayo. El viernes de 7 a 9 p.m., el sábado de 8 a 12. Tiene un costo de $10 por venir a asistir al seminario. Va a haber algunos materiales que se le van a dar para que pueda seguir el estudio con el hermano que lo va a presentar. Va a haber desayuno continental también, así es que haga planes para estar con nosotros. Como dijo el pastor Brian este fin de semana pasado, si el dinero es un obstáculo para usted para poder venir, entonces no se preocupe, véngase y aquí le van a atender de todas maneras. También le quiero saber que este próximo domingo nuestro pastor, el pastor Brian, va a estar en Cleveland, Ohio. Va a estar impartiendo un retiro para varones allá, y en su lugar va a estar predicando a Emil Swain, que es el yerno de Ray Comfort. Él viene a presentar un estudio muy interesante, pasando la antorcha. Y es una vista a los jóvenes de nuestros días. ¿Por qué la juventud se está haciendo tan violenta? ¿Por qué la juventud está apartándose de los caminos de Dios? ¿Por qué es que hay tanta maldad en el mundo? Y entonces eso es lo que se va a tratar el estudio, de pasar la antorcha. Todos nosotros como padres de familia queremos pasar la antorcha a nuestros hijos para que ellos sean la siguiente generación de cristianos, pero estamos viendo que cada vez más y más jóvenes se apartan de los caminos de Dios, ¿verdad? A veces, de hecho, nosotros como padres no hemos sabido usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para acercarlos a Dios. A veces no hemos querido imponerles ciertas cosas que necesitamos como padres imponerles mientras tenemos control de ellos. Creo que en muchas ocasiones los padres han buscado más bien ser amigos de sus hijos que padres, ¿verdad? Y no se dan cuenta que amigos tienen a montones en la escuela y en todas partes. Lo que necesitan son padres que los dirijan. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con la juventud este próximo domingo a las 9 y a las 11. Muy bien, abra su Biblia por favor al capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a seguir con nuestro estudio en el libro del Apocalipsis. Vamos a seguir viendo los mensajes que nuestro Señor le ha estado mandando a las diferentes iglesias. Y antes de comenzar vamos a hacer una oración más y vamos a pedirle a Dios que bendiga el estudio de su palabra. Padre Celestial, abrimos tu palabra ahora y deseamos, oh Dios, que tu Espíritu nos dirija a través de lo que vamos a ver hoy y que sea Él quien nos enseñe, nos instruya, nos ayude a entender, oh Dios, lo que esto significa para nosotros y cómo debemos aplicarlo a nuestra vida el día de hoy. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Sabemos que tu palabra es como una espada de 2 filos, que examina las intenciones mismas del corazón. Examínanos hoy, oh Dios. Y si hubiera necesidad de usar esa espada como bisturí para arrancar de nuestra vida cosas que quizás hemos poco a poco dejado entrar en ella, y que sin darnos cuenta nos han hecho que nos quedemos dormidos, por así decirlo, en nuestra vida espiritual, que hoy nos despiertes, oh Dios. Nos encomendamos a ti entonces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy comenzamos el capítulo 3 del Apocalipsis y vamos a ver las últimas 3 iglesias a las que se dirige el Señor en este libro. Vamos a ver cómo al terminar con el mensaje que el Señor tiene para estas iglesias, vamos a entrar en una etapa en el libro del Apocalipsis en el cual la perspectiva que se nos va a mostrar ya deja de ser la perspectiva terrenal, ya deja de ser lo que Juan está viendo, las cosas que son, y vamos a empezar a ver lo que sigue en el libro del Apocalipsis desde la perspectiva celestial. Vamos a ver que Juan va a ser arrebatado, va a ser llevado al cielo, y del cielo Dios le va a empezar a mostrar todo lo que va a suceder en la tierra. Va a darle señales de los tiempos, va a decirle cómo es que va a suceder, qué es exactamente lo que va a suceder. Y vamos a poder nosotros también así dar un vistazo a las cosas que están por venir sobre esta tierra. Y espero, mi deseo es, mi oración es que cuando veamos las cosas que están por venir sobre esta tierra, esto nos despierte, como nos han estado despertando, creo, algunos de nosotros, los mensajes que el Señor ha estado mandando a las iglesias, a movernos hacia vivir una vida más centrada en lo que la voluntad de Dios es. La palabra de Dios está llena de
de caminos que Dios nos presenta para que escojamos. Nos presenta el camino de la vida y la muerte y nos dice, escojan la vida. Nos presenta el camino de la obediencia y la desobediencia y nos llama a ser obedientes. Nos presenta el camino del pecado y la libertad del pecado y nos llama a ser libres en Cristo de todo el pecado. Y nos llama a vivir una vida de santidad. De hecho, los cristianos somos llamados santos. Y creo que estos mensajes a estas 7 iglesias sirvieron en su tiempo para despertar esas iglesias y han servido en nuestro tiempo y a través de los siglos para despertar a cristianos que se han encontrado en la misma situación que esas iglesias se habían encontrado. Creo que haríamos bien en atender el mensaje de estas iglesias, porque estoy seguro que al ir estudiando cada una de ellas podemos ver como en un espejo ciertos aspectos de nuestra vida que muy bien el Señor Jesucristo nos hubiera podido estar señalando como si fuera nuestra vida misma. Y esa es la eficacia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo que nos ayuda a ver nosotros mismos tal y como somos y nos convoca, nos llama a darnos esa manita de gato espiritual para poder nosotros vivir una vida que sea un testimonio para el mundo de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y hay cosas que a veces no podemos hacer nosotros mismos. De manera que invocamos y vamos a buscar la gracia de Dios, vamos a buscar la misericordia de Dios. Y a veces recibimos la disciplina de Dios para poner esas cosas en línea. Entonces hoy llegamos a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es la quinta iglesia que vamos a ver. Ahora, había puesto un mapa y pensé traerme apuntador para decirles en dónde está todo, pero no lo voy a hacer. Lo voy a dejar hasta el final para que en una sola vista podamos ver en dónde están todas estas iglesias. Hoy basta con que les diga que esta iglesia de Sardis se encontraba a 50 millas al este de Esmirna y a 30 millas al sureste de Tiatira. ¿Sí? Era como todas las ciudades en aquellos tiempos, era una ciudad muy religiosa, ¿verdad? En aquellos tiempos, en todos lugares, había un sinnúmero de religiones y un sinnúmero de dioses a los que se adoraban, especialmente en el área donde Grecia, donde Roma, donde los asirios, todos esos lugares orientales en donde habían llegado todas estas culturas, habían llegado con todos y sus dioses. No es muy diferente a lo que tenemos ahora aquí nosotros, nomás que ahora muchas de las religiones que están entre nosotros tienen el nombre de cristianas, pero en realidad no lo son. Por eso la necesidad de tener conferencias de apologética, por eso la necesidad de tener conferencias en las cuales se nos hable acerca de los detalles que algunas de estas religiones creen, que al estudiarlas, al verlas a la luz de la Biblia, sabemos que tienen doctrinas equivocadas y que no van a llevar a nadie a la salvación. Van a llevar más bien a la gente a la confusión. Estamos ahorita tratando de traer a Charlie Campbell. Estoy seguro que ustedes han oído a Charlie Campbell, un joven alto de lentes que ha dado estudios aquí acerca de los testigos de Jehová, de los mormones. Quiero traerlo un martes, aunque él no hable español. Espero que haya respuesta. Va a ser un estudio bilingüe, pero vamos a estudiar lo que son los testigos de Jehová, sus creencias, el catolicismo, etcétera, etcétera, para que todos podamos nosotros tener armas de instrucción de cómo poder enfrentar a estas personas cuando tratan de darnos o presentarnos con su doctrina falsa. Entonces, estén pendientes de ello. Entonces, en esta ciudad, como en el resto del mundo en aquel tiempo y en el nuestro también, era un lugar en donde se practicaban toda clase de religiones paganas, había toda clase de religiones que se les llama misteriosas. Hay muchas religiones misteriosas, ¿verdad? Las religiones hindús, las religiones orientales, tienen un misterio acerca de ellas, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, ahorita en México muy fuerte la adoración de la Santa Muerte, ¿verdad? Y tiene un aire de misterio así muy, muy extraño. Y a veces el misterio de estas religiones atrae a la gente, ¿verdad? Porque es misterioso, así, tiene que ver con espíritus. Y el morbo de la gente a veces quiere ser satisfecho y va y busca en estas religiones cosas que en realidad, si vemos a la luz de la Biblia, lo que están practicando son cosas que debemos evitar en lugar de buscar. Pero en fin, ese es el lugar en donde se encontraba esta iglesia de Sardis. Esa era la ciudad en donde se encontraba el templo a Artemisa. Artemisa fue una diosa helena o griega de la caza.
Era desde la casa de cacería, era la diosa de los animales salvajes, era la diosa de la virginidad, era la diosa de los nacimientos, era la diosa de las doncellas vírgenes, traía y aliviaba enfermedades de las mujeres. Sí, era su especialidad. De hecho, hay una hierba que se llama Artemisa, que sirve para aliviar muchos de los malestares que las mujeres sienten de vez en cuando. Entonces, esa era la diosa principal que tenían en ese lugar, ¿sí? Era representada por una cazadora que llevaba un arco y flechas. Quizás si ustedes hacen Google Artemisa, van a ver una estatua de una cazadora con una espada en la espalda y un venado en la mano izquierda. Era la diosa de la caza, era la diosa cazadora, ¿verdad? Hay ruinas todavía de este templo en lo que había sido antes la ciudad de Sardis. De hecho, esta iglesia existió ahí en Sardis hasta el siglo XIV. Todavía el siglo XIV todavía estaba ahí esta iglesia, pero siempre fue muy poco prominente, nunca sobresalió. En nuestros días es una pequeña aldea, ya ni ciudad, llamada Sart. Pero todavía está ahí. Y todavía hay ruinas ahí, de la iglesia y del templo. Lo que nos habla acerca de cómo la iglesia se mantuvo ahí a pesar de la oposición que estaba enfrentando. Ahora, algo que me ha llamado la atención al estudiar lo que el Señor tiene que decir a estas iglesias desde el principio de nuestro estudio, es que a pesar de las circunstancias por las que estaban pasando las iglesias, algunas circunstancias muy difíciles de soportar, algunas circunstancias en las que hubiera sido difícil practicar el cristianismo, en las que hubiera sido difícil predicar a Cristo, pero aun cuando se encontraban en esas circunstancias, Él esperaba que aquellos que se contaban a sí mismos como cristianos vivieran a un nivel moral y espiritual más alto que los demás. No les permitía que usaran su situación, no les permitía que usaran el ambiente en el que vivían como excusa para no vivir de una manera que lo exaltara a Él, para no vivir de una manera que le honrara a Él. ¿Verdad? Vivimos en un tiempo en el que se acostumbra a querer responsabilizar a todo mundo por cómo ha resultado nuestra vida, por las cosas malas que nos pasan. Por los efectos negativos, muchas veces de decisiones que nosotros mismos hemos tomado. No es nada nuevo, ¿verdad? Lo vemos desde el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios fue con Adán y le dijo, ¿pero qué has hecho? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste. Y luego la mujer, la serpiente me engañó. Entonces podemos ver desde el principio de la existencia de la humanidad, el hombre siempre ha querido evadir su responsabilidad. Y tenemos en nuestros días también ese mismo deseo de evadir nuestras responsabilidades, ¿verdad? Tenemos la tendencia, bueno, yo estoy gordito porque así es toda la familia de mi mamá. Así son todos, chaparritos, curiositos, gorditos. Entonces pues yo también tengo que sacar a ella, ¿verdad? Lo de gordito no es cierto, ¿verdad? Lo de chaparrito y curiosito sí. Pero tenemos esa tendencia. Bueno, mi papá era un mal hablado y por eso yo también soy un mal hablado. Mi papá era un borracho y por eso yo soy un borracho. Mi papá era esto y por eso yo soy igual, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos esa tendencia. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle que Dios no nos da esa opción. Dios no nos da la opción de decir, bueno, fueron mis padres, o fue el ambiente en el que crecí, o la mujer que me diste, o la serpiente. Él no nos da esa opción como cristianos. Es difícil, pero es bueno también. Porque sabemos que no podemos ir delante de Dios y echarle la culpa a nadie de lo que nosotros hacemos y de las decisiones que tomamos, excepto nosotros mismos. Y aun cuando todas estas situaciones pudieran tener influencia en nosotros, llega el momento en el que cada uno de nosotros sabemos la diferencia entre el bien y el mal, la diferencia entre lo bueno y lo malo, y tenemos que decidir si vamos a seguir lo bueno o lo malo, si vamos a seguir el camino de muerte o el camino de vida. Y esto era lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a estas iglesias, a cada una de ellas.
A cada una de ellas les estaba recordando, acuérdate de dónde caíste, acuérdate lo que hacías al principio. Arrepiéntete, cambia de manera de ser. Porque Él no quería condenarlas con el resto del mundo. Él quería que la iglesia recapacitara en aquel tiempo y quiere que la iglesia recapacite el día de hoy. Quiere que nosotros recapacitemos el día de hoy y que nos demos cuenta, tanto jóvenes como viejos, como ancianos, como niños, que cuando lleguemos delante de Dios no vamos a poder echarle la culpa a nadie. No vamos a poder poner ninguna excusa. Él nos va a llamar a cuentas por lo que nosotros hicimos. Israel tenía este problema, el pueblo de Israel tenía este problema. Cuando sufría por todas las idolatrías y todas las desobediencias que perpetraban contra Dios, los que estaban sufriéndolas siempre le echaban la culpa a los padres. Oh, si nuestros padres no hubieran sido tan idólatras, nosotros no hubiéramos sido tan idólatras. Si nuestros padres no se hubieran venido de Egipto, nosotros no estuviéramos tan amolados como estamos. Si nuestros padres no hubieran hecho esto, ¿saben qué? Nuestros padres van a cometer muchos errores. Y nosotros como padres vamos a cometer muchos errores. Pero ni nosotros podemos culpar a nuestros padres de lo que estamos sufriendo ahora, si es que estamos sufriendo, ni nuestros hijos van a poder culparnos a nosotros. Esto no quiere decir que no debemos esforzarnos por ser buenos padres. Esto simplemente quiere decir que ninguno de nosotros vamos a ser forzados a entrar al reino de los cielos por como nuestros padres son, y nosotros tampoco vamos a poder forzar a nuestros hijos a entrar por como somos nosotros. Lo mejor que podemos hacer es mostrarles el camino y luego ellos van a decidir si van a tomarlo o no. Pero esto era lo que los israelitas se quejaban. El profeta Ezequiel, de hecho, tuvo que reprenderlos por esto. Dios los reprendió por medio del profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 18, el profeta Ezequiel dice lo siguiente, comenzando con el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, este es Jehová hablando. Dios es el que está hablando y Dios hace una pregunta aquí, dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. En otras palabras, mis padres comieron uvas agrias y a mí es el que me está haciendo el efecto de lo que ellos comieron. Mis padres fueron los que hicieron todos estos males y yo soy el que estoy sufriendo el efecto de ello. Es curioso, ¿verdad? Los hijos de padres pobres que son pobres siempre culpan si mi padre me hubiera obligado a ir a la universidad, si mi padre me hubiera esto, si mi padre me hubiera otro. Si no hubiera sido así, yo hubiera salido diferente. Y los hijos de padres ricos, ¿cuál excusa tienen? El problema es que siempre queremos buscar a culpar a alguien. Entonces era lo que los hijos de Israel estaban diciendo, nuestros padres se comieron las uvas agrias y a nosotros nos está dando la dentera. En el versículo 3 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Ya no lo voy a permitir. Ya no lo voy a permitir. Voy a poner las cosas en claro ahorita. Versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y luego dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. No va a ser por lo que el otro hizo, no va a ser por lo que el Padre hizo, no va a ser por lo que el Hijo hizo, nos dice más adelante en este mismo capítulo, el alma que pecare morirá. Todas las almas están en la mano del gran Dios creador. Él las va a tratar con justicia o con misericordia según lo que cada uno de ellos haya decidido hacer con la obra que Jesucristo vino a hacer en la cruz. ¿Sí? Nadie va a perecer por el pecado ajeno. Si alguno es digno de morir espiritualmente, va a morir por sus propios pecados. La palabra de Dios nos dice que todos hemos pecado. Y nos dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Es muerte. Y porque hemos pecado, la consecuencia que debemos de sufrir entonces es que nuestra alma se pierda. Si Dios nos tratara con la justicia de su santa ley. Pero sabe que somos invitados a ir a Cristo y cada uno de nosotros será llamado a cuentas por sus propios pecados. Y si no acepta la persona la invitación de recibir el sacrificio de Cristo como paga por sus pecados, con todo lo que esto implica, va a sufrir el castigo eterno. Lo va a sufrir. Cantábamos hace un rato, un día toda lengua te confesará, toda rodilla se doblará.
pero tu promesa es para aquellos que con gozo aceptan ya. Ese día cuando todas las lenguas confiesen y todas las rodillas se doblen, ya va a ser demasiado tarde. Es lo que estamos haciendo hoy con Él. Entonces todos somos invitados a recibir a Cristo. De la misma manera estas iglesias están siendo invitadas a recapacitar, están siendo invitadas por Cristo a escuchar sus palabras para que no tengan que sufrir la consecuencia final de sus actos si no cambian de dirección. Entonces, en el capítulo 3 de Apocalipsis y comenzando con el versículo 1, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Lo primero que debemos notar acerca del mensaje a esta iglesia es que, a diferencia de las otras que hemos visto, este mensaje no comienza con un elogio. No comienza hablando de cosas buenas que están haciendo. No comienza hablando de obras buenas que están haciendo, no comienza hablando de cómo sus obras de ahora son mejores que las que hacía al principio, no comienza hablando acerca del amor y la paciencia y todo lo que las demás iglesias tienen. Empieza desde el principio sin ningún elogio. No tiene nada bueno que decir el Señor Jesucristo de esta iglesia. No hay nada que le plazca en ella. Creo que es una situación muy precaria en donde encontrarse, como iglesia y como persona. Creo que debemos nosotros hacer un inventario constantemente de las cosas que estamos haciendo que placen a nuestro Dios, que le traen placer a Él, que son para su beneplácito, que le traen honra, que le traen gloria, que le hacen saber que le amamos. Le exhortaría el día de hoy, cuando llegue a su casa, antes de acostarse, saque una hoja de papel y escriba del lado izquierdo todas las cosas que hizo para agradar a Dios el día de hoy y todas las cosas que hizo simplemente porque eso era lo que iba a hacer, sin pensar en si le agradaba a Dios o no. Le exhorto a que lo haga. Y luego me la trae la semana entrante y la vamos a guardar y vamos a darle vueltas, y vamos a sacar una y vamos a decir: adivinen quién es este. No, no es cierto, no es cierto. Es para su propia edificación, para que usted mismo se dé cuenta de dónde está. Entonces lo primero que notamos es que en esta carta no comienza con un elogio. Es desde el principio un mensaje de reprensión y de censura. Y esto se debía precisamente a que esta iglesia estaba siendo afectada por la cultura a su alrededor, cosa que no debería de estar sucediendo, cosa que no debería estar sucediendo, cosa que no debe estar sucediendo con nosotros, ni como iglesia, ni como persona cristiana. La iglesia es la que debe afectar a la cultura, y no la cultura a la iglesia. Y yo creo que esa es una de las razones por la que está sucediendo todo lo que está sucediendo con los jóvenes, por la que está sucediendo, porque está sucediendo todo lo que está sucediendo cuando la gente se aparta de la iglesia, porque la iglesia no está afectando a la cultura. Hay miles, decenas de millares de personas aquí a nuestro alrededor, las cuales nosotros como iglesia debemos tratar de alcanzar y afectarlas con las buenas nuevas del evangelio. De vez en cuando lo hemos hecho. Se viene un grupo de personas, vamos a repartir volantes, vamos a repartir los boletines que quedan a todos los departamentos y todo lo demás. Y de repente hay un deseo de hacerlo, pero luego como que se apaga. O sea, el Señor Jesucristo nos mandó a que fuéramos a predicar el evangelio a toda criatura en todo lugar. No dijo que iba a haber un momento en el que íbamos a poder dejar de hacerlo. Entonces le exhorto, la próxima vez que usted escuche o que se le diga de que vamos a ir a llevar literatura o lo que sea a nuestros vecinos para tratar de alcanzarlos a Cristo, hágalo, porque así va a estar usted impactando a la cultura en lugar de que la cultura lo impacte a usted. No hay mejor cosa que involucrarse en el trabajo, en la obra de Dios, para apartarse de la cultura del mundo. Porque cuando estamos involucrados en el trabajo de Dios no tenemos el tiempo para ser afectados por ellos. Y nosotros terminamos afectándolo a ellos. Como la iglesia entonces debemos recordar que la iglesia somos nosotros.
Debemos entonces siempre estar buscando la manera de afectar, de impactar nuestra cultura con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir. ¿Y cuál es la mejor manera o cuál es la mejor forma con la que podemos impactar a nuestra cultura? Nuestro testimonio, la manera en la que vivimos nuestra vida diaria. ¿A cuántos de nuestros vecinos le hemos llevado un plato de galletas simplemente porque son nuestros vecinos? ¿A cuántos de nuestros vecinos les hemos llevado una comida simplemente porque viven a un lado de nosotros? ¿Cuántos de nuestros vecinos hemos tratado de impactar con el amor de Cristo? Vivimos en una cultura muy solitaria, ¿no es cierto? Entramos a nuestra casa, cerramos las cortinas, prendemos la televisión a todo volumen y si alguien toca la puerta, ¡shh, cállense! Para que no sepan que estamos aquí. Y luego nos preguntamos, ¿por qué es que nunca ha llevado a nadie a los pies de Cristo? ¿Será porque cierra sus puertas, cierra sus cortinas, cierra su corazón, cierra todo y nunca se esfuerza por ponerse en riesgo de ser rechazado, de ser ridiculizado, de que se burlen de usted para impactar a sus vecinos? Otra cosa que debemos de notar es cómo se presenta Jesús ante ellos. Las otras iglesias se presentaban de formas en las que eran para dar aliento, ¿verdad? Yo soy el que estuve muerto y ahora vivo, no se preocupen si mueren por causa mía, yo les voy a dar la vida eterna. Yo soporté aflicción, yo soporté persecución, no se preocupen, van a caer en la cárcel, yo también caí en la cárcel, no se preocupen. Pero aquí no se presenta de esa forma. Mire lo primero que les dice, les habla el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Vimos algo acerca de esto cuando estuvimos estudiando el primer capítulo de Apocalipsis, pero específicamente en el versículo 4. Y esto de los 7 espíritus de Dios, como ya lo hemos dicho, y si quieren volver a escuchar, ver el mensaje de esa fecha, pueden ir a la página de internet de la iglesia y ahí está puesto para que lo vean, lo escuchen y puedan ver de lo que estamos hablando aquí. Esto entonces es una referencia al Espíritu Santo de Dios en su perfecta y total plenitud. No está hablando de que Dios tiene 7 espíritus diferentes. Sí, hay un movimiento ahorita, no sé por qué, dentro de la iglesia en que todo lo que sucede o todo lo que le sucede a alguien es el espíritu de algo, ¿verdad? La razón por la que no adelgazas es porque tienes el espíritu de comelón, ¿verdad? La razón por la que tienes el espíritu de fumar, por eso no puedes dejar de fumar. Tienes el espíritu de tomar, por eso no puedes dejar de tomar. Tienes el espíritu del baile, por eso te encanta tanto el reggaetón y todo. Todo es un espíritu. No, esto no está hablando de que Dios tenga 7 espíritus, está hablando simplemente de las 7 oficios o de las siete maneras en las que el Espíritu de Dios obra, tanto en los creyentes como en aquellos que se dan a la tarea de hacer lo que la voluntad de Dios dice, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces eso es de lo que se trata, es una referencia al Espíritu Santo en su perfecta y total plenitud. El profeta Isaías, en Isaías 11, comenzando con el versículo 2, nos da detalles acerca de lo que está hablando aquí. En el versículo 2 dice, y reposará sobre él, hablando de Jesucristo, profetizando cientos de años antes de que el Señor viniera a la tierra. Se reposará sobre él, 1, el Espíritu de Jehová. 2, el Espíritu de sabiduría. 3, el Espíritu de inteligencia. 4, el espíritu de consejo. 5, el espíritu de poder. 6, el espíritu de conocimiento y temor de Jehová, número 7. Entonces esas son las cosas que Jesús vino a enseñarnos que debemos de tener y las cuales nosotros también podemos tener en nuestra vida porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y luego nos sigue diciendo, noten el versículo 3 de Isaías 11, dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, aquel que va a juzgar,
No según lo que puede ver, y vamos a ver ahorita que es importante lo que se ve y lo que en realidad se es. No conforme a lo que ve, sino en realidad conforme al corazón. No conforme a lo que se le diga, sino con sabiduría, con ciencia. ¿Sí? Él va a juzgar. Él va a juzgar con justicia a los pobres. Hay mucha gente que cree que los pobres no van a ser juzgados. No, todo el mundo va a ser juzgado. Va a arguir o va a alegar o va a abogar con equidad por los mansos de la tierra. Pero finalmente va a herir a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto es importante porque este es el Jesucristo que está hablándole a esta iglesia. Y es una imagen de Jesús que no vemos muchas veces presentada en la iglesia. Pero tenemos que verla porque es parte del carácter de Jesús, es parte del carácter de Dios. Otra cosa que hace esto es que le da validez a la declaración de que Jesucristo es Dios. Cuando hablamos de plenitud, cuando hablamos de su totalidad, cuando hablamos de todo lo que es, la palabra de Dios nos dice que Él es Dios. Pablo escribe a los Colosenses en Colosenses 2:9, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay nada, ningún atributo que Dios tenga que Jesucristo no tenga también. Entonces, este es el que se le está presentando a esta iglesia, este es el que le está hablando a esta iglesia. En la segunda parte del versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis nos habla también de las 7 estrellas. Ese es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y como vimos también cuando estudiamos el primer capítulo de Apocalipsis en los versículos 16 y 20, se nos dice que estos son los ángeles o pastores de las 7 iglesias, indicando así una vez más que estos, así como son llamados, ungidos y enviados por el Señor Jesucristo para llevar a cabo su obra, así también serán responsables delante de Él por cómo llevan a cabo esa obra. Es muy importante que veamos esto. Por eso la palabra de Dios nos dice que no busquemos todos ser maestros, porque habrá mayor condenación para aquellos que enseñan la palabra, especialmente cuando lo que enseñan es su opinión acerca de lo que dice la palabra y no exponen la palabra a la luz de lo que la misma palabra dice. Luego, la última parte del versículo 1 dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Las palabras que pueden ser usadas para darnos una gran bendición, ¿verdad? Cuando estamos sufriendo por la obra de Cristo, cuando estamos sufriendo por la causa de Cristo, cuando estamos sufriendo aflicciones por nuestro testimonio, por nuestra vida cristiana. Esa es una buena palabra para nosotros. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé, yo entiendo lo que estás pasando, entiendo tu aflicción, entiendo lo que estás sufriendo ahorita. Es bueno porque nos gusta saber que alguien entiende por lo que estamos pasando. Nos gusta saber que alguien entiende las luchas que estamos enfrentando. Y si es el Hijo de Dios el que nos está diciendo, yo conozco, yo sé lo que estás pasando, entonces es de mucho mayor consuelo para nosotros. Pero también pueden ser usadas como reprensión, para convicción, como están siendo usadas en este caso. Sí, miren el contraste de lo que les está diciendo aquí a esta iglesia y lo que les dice a las otras iglesias. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 2, le dice a Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Yo conozco tus obras, conozco tu trabajo, tu paciencia. ¿Sí? A la iglesia de Esmirna en el capítulo 2, el versículo 9 le dice, yo conozco tus obras y la tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras, sé contra quién estás peleando, sé quién es el que se está oponiendo a ti. A la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. A la iglesia de Teatira en el capítulo 2, versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. A esta iglesia de Sardis dice, yo conozco tus obras.
¿Y sabes qué veo en ti? Veo que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¡Auch! Tienes apariencia de que estás vivo. Todo el mundo te puede ver que como que estás vivo, como que te estás moviendo, como que estás haciendo algo. Pero en realidad yo puedo ver claramente que no estás vivo, estás muerto mientras vives. ¿Sabe qué nos dice esto? Que podemos estar muy ocupados haciendo cosas, inclusive cosas que decimos que son por Dios. Y la motivación, lo que nos lleva a hacerlas, no son las correctas. Y Dios nos mira como muertos. Porque no lo estamos haciendo con fe, no lo estamos haciendo por la razón correcta para exaltarlo a Él. Lo estamos haciendo para que se vea. Mírenme. Miren todo lo que yo hago. Miren todas mis obras. Todos los demás deberían de ser como yo. Entonces, yo conozco tus obras. Y veo que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Sabe que las apariencias engañan? Mi mamá tenía un dicho. Lo usó con algunas de mis novias. Me decía: Carlos Manuel, no todo lo que brilla es oro. Mi esposa cómo brillaba y resultó ser una monedita de oro. Oh, cómo te quiero. Ella sí es oro. Pero las apariencias engañan. Ahora en el siguiente versículo vamos a ver que esta iglesia tenía obras, lo que nos reafirma que Dios no solamente ve las obras que estamos haciendo, sino también lo que nos está llevando a hacer estas obras. Si las estamos haciendo por la razón de vida o no. Y me da la impresión aquí de que la iglesia de Sardis se había vuelto una iglesia en la que los asistentes buscaban de alguna manera agradar a Dios, como los adoradores paganos trataban de agradar a sus dioses. Estaban buscando agradar a Dios como los adoradores paganos buscaban agradar a sus dioses. Con un montón de actos religiosos, con un montón de cosas que tenían que ver con religión, diseñados para apaciguar a sus dioses y obligarlos de alguna manera a que hicieran cosas buenas por ellos. Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa trampa. Nuestro Dios, la ira de nuestro Dios ha sido apaciguada y será apaciguada única y exclusivamente con la sangre de Cristo. No con nada que nosotros podamos hacer por ellos. Las religiones paganas por eso presentaban sacrificios. Creían que si aventaban una mujer virgen dentro del volcán, el volcán iba a dejar de hacer erupción. Creían que si sacrificaban a un niño en los brazos de Moloch, Moloch iba a bendecirlos con grandes cosechas y bendiciones que solamente un Dios les podía dar. Y trataban entonces, al presentar estos sacrificios religiosos, obligar a sus dioses a que hicieran algo por ellos. Tenemos que tener mucho cuidado a no creer que porque estamos haciendo algo para Dios y por Dios, automáticamente significa que Dios nos va a dar bendiciones materiales, terrenales aquí en esta vida. Muchas de los galardones, muchas de las recompensas que vamos a recibir por nuestra dedicación, devoción y servicio a Dios, las vamos a recibir en el cielo. Entonces, si estamos haciendo lo que estamos haciendo para de alguna manera tener algo que echarle a Dios en cara para que Él nos bendiga, estamos haciéndolo por las motivaciones incorrectas, estamos haciéndolo como lo hacían ellos, de una forma religiosa, única y exclusivamente, para tratar de apaciguar lo que nosotros interpretamos como la ira de Dios en nuestras vidas por algo que hemos hecho, por algo que merecemos ser castigados. Y no debemos caer en ese error. Dios a veces nos hace pasar por pruebas, Dios a veces nos hace pasar por valles, Dios a veces nos hace pasar por sequías en nuestra vida, única y exclusivamente porque quiere que nos demos cuenta de cuánto lo necesitamos en todo aspecto de nuestra vida. Y esta iglesia había caído en este error, ser un montón de actos religiosos diseñados para de alguna manera hacer que Dios les debiera algo. Habían caído en aquello que Jesucristo había
criticado y había reprendido en los fariseos. En aquellos religiosos también de aquellos tiempos que buscaban hacer sus obras para que los hombres los miraran, para ser elogiados y alabados de los hombres, sin tomar en cuenta lo que Dios pedía y quería de ellos. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, los versículos 27 y 28, el Señor Jesucristo les dice a los escribas y fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Lucas, escribe en Lucas 11 y el versículo 44, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Son como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Noten, los hombres no lo ven, los hombres no se percatan de ello, pero Dios sí lo ve. Para los hombres puede parecer que todo está bien, pero Dios sabe la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad acerca de nosotros. Por eso debemos estar siempre agradecidos a Dios, por su gracia, por su perdón, porque cuando nos llama la atención por nuestro comportamiento hacia Él, como lo está haciendo con esta iglesia de Sardis y quizás lo esté haciendo con algunos de nosotros ahorita, lo hace con el propósito de darnos la oportunidad de que nos volvamos al camino que debemos andar, que nos volvamos al camino en el que tenemos que estar para recibir sus bendiciones. Lea conmigo lo que dice el versículo 2 de Apocalipsis 3. Les dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. ¿Sabe la palabra que se traduce aquí vigilante? Es la palabra Gregorio. Sí, así como el nombre, Gregorio. Y quiere decir, sé vigilante, está despierto, está alerta, te estás muriendo espiritualmente hablando y ni cuenta te estás dando. Hay cosas espirituales en ti que una vez fueron fervientes, que una vez estuvieron vivas, que una vez te movieron a hacer cosas en Dios, por Dios, para Dios, que te traían gozo, alegría, satisfacción, y se están muriendo. Ya no te traen ese mismo gozo, ya no te traen esa misma satisfacción. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir. Pablo les dice a los colosenses en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esta palabra velando en ella es la misma palabra Gregorio. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cuándo fue la última vez que veló en oración? ¿Cuándo fue la última vez que se pasó 10, 15, 20, 30 minutos en oración delante de Dios? Velando en ella con acción de gracias. Sé vigilante. Afirma las cosas. Pablo les escribe a los tesalonicenses también en 1 Tesalonicenses 5 y el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, Gregorio, y seamos sobrios. No durmamos como los demás. No durmamos como los que se están quedando espiritualmente dormidos y no están buscando a Dios, no están buscando acercarse más a Dios. Vamos a velar, no vamos a dormir, velemos, seamos sobrios. Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 5 y el versículo 8, sed sobrios y velad, manténgase despiertos, Gregorios, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar.
¿Sabe que mucha gente dice que no ora más porque no tiene tiempo para orar? La verdad de las cosas es que no podemos pasar tiempo sin orar. Debemos de estar orando. Debemos de estar orando. Pablo a los Efesios les escribe en Efesios 5, comenzando con el versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Afirma las cosas que están para morir. Ahora, si hay cosas que están para morir, quiere decir que todavía hay señales de vida en ellas. Y la exhortación es a que se busque afirmar esas cosas para que no mueran del todo. ¿Sí? Afirmar. La palabra griega es sterizo, que quiere decir fijar firmemente, quiere decir volverse resueltamente en cierta dirección. En otras palabras, para que estas cosas no mueran, tienen que volverse en dirección opuesta a la que van. De nuevo, les exhorto como su amigo, como su hermano, como su pastor, hagan un inventario, hagamos todos un inventario. ¿Qué cosas han muerto o están muriendo en nuestra vida espiritual? ¿Qué cosas han muerto o están muriendo que un día fueron fervientes, pero ahora se han vuelto solo deberes religiosos? Ya no nos traen vida, sino que es como cargar un cadáver cada vez que las tenemos que hacer. Cada vez que se nos convoca a venir al servicio de oración, venir al servicio de oración. Nadie va, ¿para qué voy yo? Nadie necesitará oración. Ay, otra vez hablar de ofrendas. Otra vez. Ir a la iglesia. ¿Otra conferencia? Pues que creen que tengo todo el tiempo. ¿Sabe que había una vez en las que todas esas cosas nos atraían, nos llamaban la atención? Ahí estábamos, buscábamos. ¿Sabe qué? Las cosas están muriendo. Y no nos damos cuenta. ¿Qué está muriendo en su vida espiritual? ¿Leer la palabra? ¿Ya no es lo mismo? Voy a leer mis 2 capítulos porque si no, Dios se va a enojar. Voy a abrir el Facebook para ver qué lectura puso Carlos, para si me pregunta, poder decirle. Voy a escucharlo porque, leerlo, por favor, me quedo dormido. Venir a la iglesia. Ya vengo los domingos en la mañana, vengo los martes en la noche. ¿Y quieren que venga los domingos en la noche también? Y como mencionamos ya, el ofrendar, el orar, ¿qué se está haciendo tedioso para nosotros? ¿Qué se está muriendo? ¿Qué se murió ya? Hagamos un inventario y revivamos esas cosas. Afirmémoslas como el Señor le está diciendo aquí a la iglesia. Pero ¿qué tendremos que hacer para que estas cosas puedan volver a ser lo que una vez fueron? Una cosa que estoy seguro que sí no debe hacer es dejar de hacerlas. Reafírmelas. Force a su carne a hacerlas. Force a su corazón a hacerlas. Y Dios le va a bendecir y le va a dar nuevas fuerzas, porque los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Clame a Él. Debemos recordar entonces que no lo estamos haciendo para el hombre o para ganar puntos delante de Dios, sino que lo estamos haciendo todo lo que hacemos por Él, porque Él ya hizo por nosotros todo lo que podía hacer para abrir las puertas del cielo a nosotros. Y debemos depender de su gracia, de su perdón y de su Espíritu Santo, porque no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con espíritu, dice, con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 3 dice: acuérdate pues
de lo que has recibido y oído. Y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, si no estás bien, Gregorio, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate de todo lo que has aprendido. Acuérdate de todo lo que se te ha dicho. Acuérdate de todo lo que has recibido. Y cuando dice guárdalo, no quiere decir guárdalo en la cartera o tómalo y guárdalo en tu corazón. No, no está diciendo solamente eso. Cuando está hablando de guardarlo, está hablando de observarlo, de cumplir aquello a lo que uno como cristiano está obligado a cumplir para con Dios, a guardar la ley. Cuando usted va excediéndose del límite de velocidad y lo para la policía, ¿verdad? Usted no dice, señor oficial, mire, aquí traigo guardada una copia de todas las leyes de tránsito, así es que no me puede multar. Le diría eso al oficial de policía. ¿Qué le va a decir el oficial de policía? ¿Y eso de qué le sirve? De todas maneras está quebrantando la ley. ¿Para qué la trae ahí guardada? No se trata de guardar la ley, de guardarla, solamente se trata de guardarla, de observarla, de cumplir con ella, de cumplir con lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. En Mateo 19 y 17, si usted se acuerda, en Mateo 19 fue cuando aquel joven rico fue a hablar con Jesús, a preguntarle qué tiene que hacer para ganarse el reino de Dios. Y nos dice en el versículo 17, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué le está diciendo? Guárdalos. Trae una copia de ellos, así como los judíos, en la frente, en los brazos. No, está diciendo guárdalos, cumple con ellos, obsérvalos. Sí, habían recibido y habían oído, pero no habían guardado. Y lo importante no es solamente el recibir y oír, sino que lo importante es guardar lo que se oye. ¿Cómo dice Santiago? Debemos ser ¿qué? Hacedores de la palabra y no solamente oidores. En Colosenses capítulo 2, los versículos 6 y 7, Pablo escribe lo siguiente. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, noten la misma palabra, recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y a los tesalonicenses les dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Esta es la exhortación de esta noche para nosotros. Acuérdense, debemos acordarnos lo que hemos recibido, lo que hemos oído, y debemos guardarlos. Arrepiéntete, dice. Cambia tu dirección. Deja de ir en la dirección en la que vas. Toma la dirección opuesta. Y así recibirás las bendiciones de Dios. O sea que si usted va con el doctor y tiene una enfermedad y el doctor le dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar de comer azúcares y tienes que dejar de comer tantos carbohidratos y tienes que dejar de comer todo ello. Si no, muy pronto te vas a morir. ¿Qué hace usted? Inmediatamente, ¿verdad? Tiren toda la harina, tiren todo el azúcar, tiren todo lo que tenga carbohidratos. De ahora en adelante, todos me tienen que apoyar, ¿eh? Vamos a comer puras proteínas. Porque si no me apoyan, me voy a morir. Me dijo el doctor. ¿Sabe que haga lo mismo con su vida espiritual? Llegue a su casa esta noche. ¿Saben qué? El doctor Jesús me habló y me dijo que esto y esto y esto que estoy haciendo va a causar mi muerte espiritual. Así es que a partir de hoy las cosas van a cambiar. Y necesito su apoyo. Necesito que me apoyen. ¿Y saben qué? Ustedes escojan hoy a quién van a servir. Pero yo voy a servir a Jehová. Cuésteme lo que me cueste. Espero que quieran seguirme, pero si no, yo sí lo voy a hacer. Acuérdense. Acuérdense de lo que han recibido. Acuérdense de lo que han oído. Guárdenlo y arrepiéntanse.
Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué va a suceder en el próximo capítulo? Para descubrirlo, nos vemos la semana que entra, a la misma hora y por el mismo canal. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, que como hijos nos exhortas, nos llamas la atención, nos haces, oh Dios, ver las cosas tal y como son, para que nosotros podamos entonces tomar las medidas necesarias para, Señor, encontrarnos en el centro mismo de tu voluntad. Te alabamos, Señor, y te damos gloria y honra y alabanza, todo lo que tu nombre merece. Te pedimos, Señor, en esta noche, que lo que hemos escuchado de tu palabra, lo que hemos cantado con nuestros propios labios, acerca de lo digno que eres de ser adorado, acerca de lo digno que eres de ser servido, lo que hemos proclamado, Señor, con todo nuestro corazón, de que tú eres nuestro Rey, porque tú bajaste a las tinieblas a traer tu luz maravillosa y librarnos de las tinieblas y el pecado en el que nos encontrábamos. Que el haber reconocido que yo soy perdonado y tu espíritu está en mí y estoy bien, es porque hubo un momento en el tiempo en el que tú fuiste despreciado, crucificado, y entregaste tu vida para que yo ahora pueda estar bien. Que lo que nuestros labios han proclamado al cantar, que tú eres Señor, y lo hemos confesado como tal, y que al decir que doblamos nuestra rodilla delante de ti, Señor, que todo ello se vea claramente en cada una de nuestras vidas por cómo nos desempeñamos aquí en esta tierra. Señor, ayúdanos a ver esas cosas que se están muriendo y ayúdanos, Señor, a afirmarlas en nuestra vida para que no mueran del todo. Y Señor, si hay áreas de nuestra vida espiritual que han muerto completamente, Señor, tú puedes levantar muertos. Tú puedes hacer revivir huesos secos. Revive, Señor, en nosotros esa pasión por ti. Revive, Señor, en nosotros esas cosas que una vez estuvieron vivas y vibrantes en nuestra vida, que ahora brillan, pero por su ausencia. Señor, nos encomendamos a ti en esta noche. Lo hacemos, oh Dios, con temor y temblor, porque sabemos, Señor, que tú estás llamando a tu iglesia a que despierte, a que vele en oración. El tiempo se acerca, los tiempos son malos, hay cosas que deberíamos estar haciendo para impactar nuestra cultura, nuestra sociedad, y a veces parece ser que es lo contrario. La sociedad y la cultura nos está impactando a nosotros y nos estamos quedando inmóviles, no estamos haciendo lo que debemos hacer. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo y por el poder de tu Espíritu que nos despiertes, Señor, si necesitamos ser despertados. Sacúdenos, Dios. Tú eres digno, Señor. Muévete en nosotros. Muévete en nosotros, Señor. Nos encomendamos a ti una vez más. Y te damos toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Y todos los hijos de Dios dijeron amén y amén. Que Dios les bendiga. Que tengan un maravilloso resto de la semana en el trabajo, en la escuela, en su casa, en donde quiera que se desenvuelvan. Y acuérdense lo que han recibido. Amén. Dios les bendiga.